Bien, estamos en una nueva edición de nuestro programa Las Palabras, que se transmite a través de nuestro canal de YouTube, que lleva el mismo nombre. Hoy tengo el gusto, el placer de estar con el músico, compositor, pianista y docente, el señor Eduardo Elia. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿cómo estás, Iván? ¿Cómo va? Un gusto, gracias por invitarme aquí a tu casa. Veo que hay toda una serie de cuadros muy bonitos. Sí. Tenemos un busto de una mujer aquí en blanco. Sí, acá vivía mi tío, que era, ahí va. Era galerista, era marchand, y tuvo galería de arte toda su vida. Se llamaba Alberto Elías, ya que lo voy a recordar, se murió el año pasado, falleció. Y nada, acá yo vine toda la vida acá, desde que empecé a tocar y todo, venía y era mi lugar a donde yo hacía base en Buenos Aires. Incluso viví un año acá también, al principio cuando estaba estudiando, viví un año en este mismo lugar. Así que... ¿Cuántos años tenía tu tío? Tenía 84. Mirá vos, sí. ¿Y cómo te llevas con bueno, vos te especializás en música, pero me imagino también que el arte en dibujo, eso también puede ser una gran influencia a la hora de componer, ¿no? Y me gusta ver, viste que estamos en una zona, para los que escuchan, estamos en Recoleta. Claro. Yo cada vez que vengo me doy un paseíto por el Museo de Bellas Artes, por el Centro Cultural Recoleta, a veces me voy hasta el Malva. Claro, está cerca de me acá. Gusta mucho, cada vez que vengo me hago una llegada, sí. Estás presentando tu nuevo disco, tu 10º disco, Desvíos. Exacto. ¿Cómo ves esta experiencia? Porque es un disco que está basado en composiciones a partir de improvisaciones. Sí. ¿Cuál es el balance que haces? ¿Es algo, digamos, es un disco que rompe con las estructuras musicales típicas? ¿Cómo lo ves a la distancia? ¿Cómo te sentiste hoy? Ahora, digo. Mis primeros 3-4 discos un poco fueron como retratando la imagen de distintas épocas del jazz. Primero el hard bop, después como los principios del free jazz. Sí. Y fui cambiando un poco también el tipo de agrupación, los instrumentos que formaban parte de cada disco para variar, hasta que en un momento llegué también a lo que sería casi lo que hago más habitualmente hoy, que es una música en donde la composición, las cosas bien pautadas y escritas, conviven con momentos de improvisación, muchas veces momentos de improvisación libre, y eso es lo que hago más habitualmente. Pero en este disco tenía ganas esto es algo que se hace, es como una especie de subgénero también, el de la libre improvisación, y es generar 12 obras, Claro, a partir de desarrollar ideas en el momento. Es como componer, pero en tiempo real. Entonces, nada, tomar una idea que se me ocurre en ese momento y desarrollarla y ir desarrollándola hasta que queda completa una canción, digamos así, una obra musical. En este caso corta, viste que duran 3, 4, 5 minutos. Y es una forma de expresión en el jazz, de la música improvisada, que no es... que es bastante algo común, tiene digamos. Mucha historia y tiene tradición. Ahí está. Digo, respecto de romper algunas cuestiones, no tanto. Es algo que viene más desde los 50, incluso antes. ¿El free jazz? Sí. Ahí está. Sí. Y no solamente en el jazz, por fuera del jazz también hay en la música clásica, hay muchas manifestaciones de música contemporánea, improvisadores que no tienen que ver con el jazz, han desarrollado también ese lenguaje. Vos actualmente vos me venías contando por fuera del micrófono que estabas cerrando algunas cositas con tu banda. Uh-huh. Esta idea, ¿cuándo es que empieza a surgir en vos esta inquietud de decir, bueno, voy a experimentar por este lado? Si bien vos tenías discos anteriores que un poco se acercaban a esto, sí. El disco solo, sí. Tu anterior disco, Una pregunta, 3 respuestas, tiene un poco de eso. Sí. ¿Cuándo es que en tu mente dijiste, bueno, me voy a hacer este trabajo? Tenía ganas de probarme en esa dinámica y fue todo un proceso y venía un poco escuchando mucho ese tipo de música, ese tipo de improvisación.
El sello en el que hace 3 discos que estoy editando se llama 577 Records, que es de Brooklyn, de Nueva York. Ajá. Se especializa sobre todo en música improvisada. Ahí hay muchos referentes de este tipo de música. Entonces también me interesaba hacer un aporte en ese sentido, así que me estuve preparando. Dejé un poco, momentáneamente dejé de lado mi manera habitual de trabajar, que es componer y crear espacio de improvisación para hacer un disco totalmente improvisado. Vos en el año 2002, es decir, cuando dentro de tu docencia, vos habías presentado una serie de trabajos y artículos relacionados con la improvisación, sí, y el rol del músico en ese plano. Sí. Quiero preguntarte cómo es que presentabas esos trabajos. ¿Eran cosas teóricas? ¿Te presentabas en un lugar y dabas prácticas a los alumnos? Mira, desde que entré al ámbito académico, pero yo en el 2002 empecé a ser docente universitario en la Universidad Nacional de Villa María. Ahí hay una carrera de composición y música popular. Vos sos el director, ¿no? Y ahora soy el director desde hace 5 o 6 años. Dirijo la carrera. Pero bueno, la academia te propone también ir documentando todas estas investigaciones que uno hace, sobre todo artísticas. Uh-huh. Entonces al principio empecé a escribir sobre cómo se formaba un músico que improvisaba. Me parecía que no había mucho escrito a raíz de eso. Entonces hay bibliografía, hay gente importante que escribió, pero no en el ámbito académico precisamente, no en las universidades. Entonces, como la música popular es nueva relativamente en la universidad y en el ámbito académico, me parecía que, y me sigue pareciendo, que son aportes que pueden interesarle a alguna gente. Cómo se desarrolla el músico popular, cómo improvisa, sobre qué fundamentos. Y bueno, el último trabajo en ese sentido fue uno que presenté el año pasado, que son sobre mis improvisaciones sobre música de Schoenberg. Ah, sí, de arte, ¿cómo es? El arte de no fallar. Exacto, el arte de no caer. De no caer, perdón. Que es una frase de él que le preguntaron en un momento sobre la música y me pareció divertido ponerle ese nombre. Pero bueno, en ese trabajo primero grabé el disco y después el trabajo de investigación consta de una explicación de cómo fue todo el proceso para llegar a ese resultado del disco final. Entonces, bueno, la universidad te brinda esa posibilidad de ir haciendo carrera como investigador sobre lo que uno hace como artista. Cuando te tocó investigar sobre esta materia de improvisación, sí, ¿qué músicos buscaste? ¿Por dónde empezaste? Porque digo, el mundo de la música es infinito, ¿no? Entonces hay una infinidad de músicos, sobre todo, bueno, en el plano, como vos recién decías, de la música clásica, el jazz, sí, te encontrás un montón de músicos, pero al momento de iniciar la investigación, ¿en qué músicos te fijaste, digamos? ¿Hacia qué músico fuiste? Más que en los músicos me empecé a fijar en quién había escrito sobre eso, que muchas veces no son músicos. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Sí. Justamente ese me parece el punto, ¿no? Que está empezando a haber más, pero que haya músicos que expliquen lo que hacen, como su práctica. Eso en la academia así pueden transmitir ese saber a otros músicos o a otros investigadores. Entonces, más que también lo hice de ver qué metodologías utilizan algunos músicos para improvisar, eso se hace y se puede describir de alguna manera cómo trabajan, pero me fijé mucho qué faltaba explicar. ¿Viste? Hay mucha bibliografía sobre la historia, hay mucha bibliografía de divulgación, como puede ser para que se conozcan las cosas, solo nombrar las cosas, pero poca explicación. Claro. Y en eso me centré. ¿Es difícil llevar eso a la materia escrita, es decir, explicarlo en libros? Porque, un poco. Sí, un poco. Porque uno piensa, la improvisación en sí es una cosa, sí, muy grande que como que no tiene un rótulo. Exacto. Entonces tocaste un tema ahí, porque justamente en la academia lo que para mi criterio estaba faltando era una descripción técnica de lo que pasa cuando se improvisa. En la música, sobre todo en la música popular,
La forma de abordar la improvisación empezó a ser multidisciplinaria, porque se dieron cuenta que con solo una cuestión musicológica no alcanzaba. Entonces se metió la sociología, la etnología, un montón de disciplinas que con el tiempo fueron dejando afuera la música. Entonces se empezó a hablar de todo lo que está alrededor de la música, de cómo se mueve el músico, de cómo gesticula, de las implicancias políticas y sociales, y se dejó de hablar de la música. Entonces a mí me interesaba particularmente encontrar la manera de hablar de cómo se improvisa y qué herramientas se usan, etcétera. Entonces hay maneras, hay herramientas en la investigación, hay cuadros, hay estadística que se puede usar, hay formas de describir coloquialmente lo que está pasando. Se puede hacer. Cuando vos empezaste este proyecto, ¿te fijaste, por ejemplo, para este trabajo Desvíos en otros músicos argentinos o por fuera de Argentina que hayan grabado un disco de esta manera? ¿Buscaste algunas referencias como para decir, bueno, tengo algo donde volcarme? Hace mucho que escucho ese tipo de música, entre otras cantidad de músicas, y como te decía, hay toda una tradición de música improvisada, hay un montón de referentes. Lo que hice yo, en vez de fijarme en alguien en particular, es prepararme mucho técnicamente en el piano, digamos, para poder expresar lo que quería, pero no estar limitado a la hora de desarrollar mis ideas y mis improvisaciones. Entonces, mucha preparación técnica y escuchar música que me guste. Estuve escuchando mucha música clásica, clásica en el sentido amplio de la palabra, no sé, Scriabin, por ejemplo, cosas que por ahí no tienen mucho que ver con la música improvisada, pero que en su sonoridad a mí me resultaba, yo me sentí identificado. Entonces la preparación no fue fijándome mucho en los músicos que hacen eso, sino en otras cosas. El disco tiene mucha cosa de muchos elementos de música clásica. Le escuché unas cuantas piezas y bordeás ese lado. Inclusive pienso que algunas piezas de ese disco podían encajar prácticamente para una escena de una película. ¿Te has inspirado en el mundo del cine un poco también? Porque tocas ese lado. Inclusive la música de ese disco parece transitar como por distintos climas, distintos estados de ánimo. Sí. No, la verdad que no, pero sí se puede leer de una manera en la cual es un viaje. Cada desarrollo de esas ideas improvisadas es un viaje, y de hecho el título de Desvíos tiene que ver con que yo tomo una idea, la empiezo a desarrollar, pero por ahí aparecen circunstancias que yo no esperaba, que son desvíos que me hacen ir por lugares que yo no pensaba ir. Esa es una metáfora con respecto a la improvisación que me interesaba, y es como un viaje. De hecho, hay como una de las notas internas del disco que dice: cuando uno emprende un viaje, sabe dónde quiere ir, pero no sabe qué le va a pasar. Claro. Y a veces hay desvíos. Entonces, también por eso no titulé las obras, están numeradas. Entonces me gusta pensar que a cada uno le pasa cosas distintas cuando escucha, y que las puede asociar con distintas cosas. A raíz de esto que vos me contás, ¿tuviste en algún momento, cuando estabas haciendo el disco ahí, de paso decimos el lugar, que fue en el Teatro del Libertador San Martín en Córdoba, ¿te pasó esto de tener algún tipo de incertidumbre por no saber cómo iba a terminar una pieza? ¿Hasta dónde? Porque cada pieza tiene, algunas duran 4 minutos, otras 5, entonces tenías no sé si decirle temor, pero digo, un poquito de miedo, de no saber hasta acá toco y después paro. Exacto. Yo te digo cuál es la palabra, es vértigo. Vértigo, perdón. No, perdón, pero digo la palabra de lo que yo sentía. No era miedo ni temor, porque es algo que en el jazz pasa siempre. Lo más divertido es no saber muy bien qué va a pasar. Y es la gracia, justamente. Sí. Entonces hay ahí como una adrenalina, pero también hay un ejercicio que si se puede decir que uno se ejercita en esto, también el hecho de desde mucho tiempo antes tomar una idea y desarrollarla te va dando
un ejercicio en aprender a tomar esas ideas, aprender a tomar elementos que aparecieron sin querer o eso, y a construir la forma del tema. La forma tiene partes, entonces vos tocas una parte y empezás con otra cosa, pero te queda la primera parte boyando, entonces vas desarrollando como una memoria de poder volver a esa primera parte, aunque nunca la compusiste, sino que la habías tocado antes. Entonces se va armando un tema con forma, con secciones. Claro. Y hay que confiar en eso, en que uno se va a acordar y que va a pasar eso. ¿Quiénes te acompañaron en lo que sería la parte del registro de audio dentro del teatro? ¿Tenías un equipo a disposición? Sí, no, tuve, digamos, el teatro, que es un lugar mítico en Córdoba, aparte de sus condiciones técnicas, tiene toda una historia, es el teatro más importante que tenemos en la provincia, y lo que suena ese lugar y el silencio que hay, pero solo había que ir a poner un micrófono en ese lugar para aprovechar todas esas características. Está el piano del teatro en el medio del escenario, y lo único que hice fue llevar un técnico con 2 micrófonos y una compu que registre eso, y un fotógrafo también que registre audiovisualmente lo que pasó, pero está tomado en una sesión de 4 horas de grabación. Toqué 20 piezas, elegí las 12 que están en el disco, eso quería saber. Y eso fue todo. El audio, no hay edición, lo único que hay es arreglar un poquito los graves, los agudos, alguna cosa de esa muy, muy técnica, muy simple, pero lo que se tocó es lo que quedó. ¿Este disco lo llevaste a remasterizar en Estados Unidos? Ellos terminaron de hacer el máster allá, sí, en el sello. ¿Vos estuviste allá cuando lo remasterizaron o vos estabas acá? No, trabajamos acá a distancia. Yo desde acá iba proponiendo y me decían qué me parecía. Una primera mezcla la hizo mi técnico, Pablo Granja, el técnico que grabó en el teatro. Y en la segunda instancia, cuando yo les mandé el disco, me propusieron que el máster lo hagan en un estudio con el que ellos trabajan allá en Brooklyn. ¿Qué detalles se toman en cuenta al ser un disco que solamente tiene, digamos, un solo instrumento y es en base a improvisaciones? ¿Se puede retocar mucho a la hora de remasterizarlo o de masterizarlo, perdón? Mira, puntualmente en este caso hay una cuestión estética obvia, claro, que tiene que ver con un color, si bien no cambia mucho todo, pero es si te gusta a lo mejor un poquito más, por decirlo en términos muy gruesos, pero más grave, más brillante, o si querés que en el piano sobresalga más el martilleo que la cosa general. Hay como unos detalles que es solo resaltar una cosa u otra. Y también lo que hicimos, me acuerdo que tenían una posibilidad tecnológica, es de sacar algunos ruidos de la sala, que eso vino bien, porque como que limpió un exceso de cosas que por ahí no sumaban, y que estuvo bien el paso por el máster en ese sentido. ¿Disponías de todo el tiempo necesario para hacer el disco en el teatro? ¿Había cosas que ya habías hablado con la gente del lugar? Mira, como decirle, necesito tanta cantidad. Me dijiste 4 horas, ¿cierto? Sí. 4 horas. Yo sabía que me iba a hacer falta porque estoy grabando, en una jornada estoy grabando todo tipo de discos, no solamente solo, sino en trío, he grabado en cuarteto. Todos los discos que tengo han sido los últimos, por lo menos la segunda mitad de los discos que grabé fueron en una sola jornada, porque ya vamos preparados solamente para tocar los temas. Entonces lo que se hace es, en todo caso, tocar 2 veces a ver cuál te gusta más cada tema, y eso no terminan siendo más de 6 horas. En el caso este, encima yo iba solo y sabía que iba a improvisar, o sea que no había mucho que repetir. Claro. Digamos. Fui, tiré una atrás de otra, todas las improvisaciones, y cuando me asignaron el lugar me dieron un día en un horario determinado y no necesitaba más que el escenario y el piano y silencio, así que no tuve más que ir y hacer lo mío ahí y listo. ¿Cómo es esta cosa de poder mantener una concentración y a la vez que
no te domine la emoción por estar haciendo un disco de estas características, que es algo bastante difícil debe ser de manejar, de controlar la situación. Es buenísima la pregunta, porque estamos siempre en ese equilibrio. Hay un punto en el cual vos podés emocionarte estando en control, digamos. Vos podés ir, pensar mientras estás emocionado, eso se puede. La gente por ahí fantasea con que uno se pierde, entra en un trance en el cual lo guían los espíritus y las musas, pero tenés que estar pensando en lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo hay que ser expresivo, y para ser expresivo también te tienen que pasar cosas. Yo creo que te pasa todo eso al mismo tiempo. Estás pensando, el instrumento que es un bicho de madera, pero que resuena por todos lados, también te pega en lo físico, y eso también te emociona, y eso vuelve a lo que vos tocás, y todo el ambiente sonoro que se crea te influye un montón, y al mismo tiempo estás pensando, porque estás escuchando y reaccionando a lo que estás tocando al mismo tiempo. Así que es buenísima la pregunta, pero se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Qué bueno eso de poder tratar de manejar la situación. Sí, no hay otra, porque claro, si no tenés otra opción tampoco. Cuando empezás a tocar pasa mucho eso, uno se recopa, así como que pierde el control, y por ahí abrís los ojos y al lado tuyo están todos mirándote como diciendo, claro. te fuiste solo, te despertaste en un momento y no estabas siguiendo a nadie, estabas vos solo. Entonces eso a veces cuando uno empieza, a veces pasa, dejas de escuchar a los demás, dejas de ver qué tal, dejas de controlar lo que estás tocando. Entonces por ahí, por más que a vos te haya emocionado un montón, hiciste un enchastre en el medio, entonces bueno, hay que manejarlo. ¿Pensaste en la posibilidad a un futuro próximo de cuando lo tengas que presentar en vivo este disco, de que las estructuras o las formas de esas improvisaciones puedan variar aún más? Es decir, hacerlas más rápidas, tocarlas más lentas, cambiarles algunas cositas. Bueno, esta es una paradoja de este tipo de música. Yo no voy a tocar esas músicas, no se puede. ¿Ah, no? Y no puedo repetir eso que hice. Lo que voy a hacer... Porque digamos ya está todo grabado, pues. Exacto. Porque es un disco, sí. Como lo hacías con tus sí. otros proyectos, pero lo que quería saber es si pensás en algún momento poder presentarlo en vivo o no. Sí, pero lo que no quiero, y además sería casi imposible, yo podría a lo mejor convertir esas improvisaciones en composiciones, pero no es la idea. Lo que hago cuando presento el disco es volver a hacer... eso, digamos, es volver a sentarme ante el piano, que se me ocurra una idea y desarrollarla. Van a ser distintas, van a ser otras. Claro. Entonces, en vez de presentar los temas, yo presento la forma en la cual hice esos temas. Sí. También esto te abre la posibilidad de poder también experimentarlo, si querés, con tu cuarteto o quinteto. Se puede hacer. Sí, claro. ¿Lo ves como una posibilidad? Capaz, puede ser. ¿Más adelante? Sí. También requiere su trabajo. Cuando hay más gente hay que entenderse y hay que tener algunos códigos en común. Y todos tienen que manejar también un poco esa forma de crear música. Pero sí, estaría bueno. ¿Cuáles son los aspectos a partir de este disco que sentís que redescubriste de vos como músico y como persona? Bueno, ahí traspasé un poco un riesgo que había, que era hacer un disco totalmente improvisado, porque hasta ahora las improvisaciones estaban como dentro de las composiciones. Eso fue para mí una cosa nueva. Y vengo desde hace un tiempo como trabajando mucho en lo técnico. Esto me exigió estar técnicamente como mucho mejor de lo que estaba. Me obligó a hacer un trabajo técnico que hacía mucho que no hacía. Yo hace muchos años que toco y por épocas tenés distintos tipos de comportamientos. Y en este último tiempo estoy como... trabajando mucho en la técnica.
¿Cómo es actualmente, por ejemplo, la escena del jazz en Córdoba? Hay propuestas nuevas, pibes que hacen cosas relacionadas con esta música. Sí. Músicos hubo siempre, muchos y muy buenos. Claro. Lo que va variando es si hay o no lugares, viste que dependen mucho de la voluntad de alguien que ponga un lugar, y dura lo que aguante esa persona en sostener ese espacio. Lo que sí tenemos es bastante estable, ya van 18 años, es el Festival de Jazz. Estamos muy contentos con eso, es un festival muy grande. Este año duró como, creo que 12 días o algo por el estilo, una locura, con cientos de músicos, sobre todo locales, y visitas del exterior. Y está muy bien manejado por Ignacio García, se llama, un músico que se dedica a la gestión en la cultura de la provincia hace muchos años, y que lo impuso al festival y logró que funcione, y logró que con los recursos que haya circunstancialmente se las arregla para traer músicos de afuera. Trajo un músico de Polonia, italianos trae siempre, ahora está trayendo uruguayos, está trayendo, se mueve mucho con las embajadas, con los consulados, y logra hacer un festival realmente internacional y de nivel muy alto. Y al mismo tiempo nosotros participamos, todos los artistas locales participan e interactúan muchas veces con los artistas de afuera. Al estar tan involucrado tanto en tus proyectos personales, ahora como en este caso, como con tu banda, y quizás también en otros proyectos de otros colegas, ¿te tomás un respiro, digamos, para descubrir, escuchar música nueva? O sea, Sí. Porque una cosa es cuando uno está metido en un proyecto personal tocando, o de otra persona, y una cosa es cuando uno está en su casa y descubre discos, cosas nuevas. Todo el tiempo estoy escuchando cosas nuevas. Hago muchos cosas viejas más todavía. Siempre sigo descubriendo, como voy profundizando en cada época que había y en la música que me gusta que había. Por otro lado, siempre trato de mantener una oreja en la música clásica, y en la música nueva todo el tiempo. Viste que ahora las plataformas te van avisando qué discos salen, y yo le pego una escuchada a cada disco que me interesa, por lo menos. Claro. Estoy escuchando por lo menos, no te digo un disco por día, pero es raro el día que no me siente a la compu y chequee algo nuevo que haya salido. ¿Conservás discos de vinilo, si tenés CDs y esas cosas? ¿Escuchás el viejo formato, como decíamos antes? Me quedaron algunos CDs, y ahora refloté un DVD, un reproductor de DVD para escucharlos con unas cajas, y heredé unos CDs también. Sí. Y también heredé una colección de vinilos importantes, como más de música clásica, pero hay de todo. Música folclórica de algunos países del mundo, música clásica, algo de jazz, una cosa muy variada, pero cerca de 2000 vinilos, una cosa así, una locura. ¿Tenés? Sí, lo heredé de un tío. Así que tengo una humilde bandeja, y voy abriendo cajas de a poco y escuchando de a uno. Todos estos discos están allá en tu ciudad. Sí, en Villa María. Mira vos. Che, y ahora vos estás acá, y en tu casa de allá, ¿quién cuida? No, tengo familia, tengo mujer y dos hijos. Tengo mi casa en Villa María. Claro, perfecto. Sí. Cerramos con llave, todo. No, porque digo, está bien, pero es una cosa que uno... son cajas de disco que, claro, incluso no sé, que ese tiene valor para nosotros, pero después cuando ves para afuera, muchas veces, no sé si a alguien le interesa entrar a algún lado para robar discos. Eso no, si no veo una banda organizada robando vinilos. Porque son cosas que uno hereda y uno las ama y las atesora, y por ahí no querés que ni siquiera un sobrino o no sé, un primo se te acerque y los toque por ahí. Mira, no, porque estaban guardadas como se podían esas cajas, y
me di cuenta que para aprovecharlas tengo que perderles un poco el respeto, así que tengo todos esos discos ahí en unos placares. Ajá. Y algunos como empaquetados y embalados, y cada tanto abro uno de esos embalajes y los saco y los pongo, y además a nadie más de la familia le importa andar metiendo mano ahí, pero no les tengo tanto respeto. De hecho, la bandeja que tengo no es profesional ni mucho menos. Claro. Solo me gusta escuchar y descubrir qué cosas hay ahí en todo ese material. Te desprendes un poco de las cosas, digamos, de todo eso. Hace 1000 años que las cosas no me importan tanto. Claro. Quiero aprovechar para preguntarte acerca de un disco que en particular a mí me gustó mucho, que es Viaje en Torbellino. Lejos del Torbellino, sí. Quiero saber cómo fue que hiciste ese disco, cómo lo fuiste armando. Esto fue en el año 2020 que se publicó. Sí, mira, al revés de lo que me pasa, viste que uno va teniendo épocas. Uh-huh. Tenía ganas de hacer una música con un lenguaje armónico que me interese, que me sea divertido, pero que sea, ¿cómo decir? Muy escuchable para la mayor cantidad de gente posible. Digamos. Y tenía ganas de tener una música que yo pueda llevar. Yo viajo bastante, tanto a universidades y a otros lugares. Quería tener una música que yo se la lleve a otros músicos y funcione rápido. Y bueno, y todas esas condiciones, pero que sea una música que me resulte a mí interesante y que me divierta tocar. Claro. Y aparecieron eso, fui escribiendo toda esa música y se me ocurrió también, además, hacer una cosa que no había hecho nunca, que es incluir una guitarra ahí eléctrica. Ah, nunca la habías hecho. No. Mira vos, porque además hay dos guitarristas que participan, ¿no? Sí. Hay uno que es el principal y después tenés en un realidad invitado. Están en tracks distintos. Ajá. En todo momento hay solo un guitarrista tocando. Pasa que en un par de temas hay uno que no es el que toca en los demás. Hay intros de cada... Sí. De cada instrumento hay intros, ¿no? Claro, está Provocando el Incendio, que está la intro y después viene el tema. De batería. Claro, después Lejos del Torbellino, que es el que abre el disco. Sí. Inalcanzable creo que es otro que también me encantó mucho. Sí. ¿Vos escribiste cada una de las partes para cada uno de los músicos en cada una de las canciones o...? Es lo que hacemos más o menos habitualmente. En general hay una melodía y una armonía. Y a veces el bajo le puedo escribir algo. Pero en lo demás cada uno con eso sabe lo que tiene que hacer y si tiene alguna duda lo charlamos ahí. Pero yo confío también, a propósito no se lo escribís, porque entonces... Claro, los dejas volar un poco. Aporta lo que él sabe. Más vale me cuido en elegir la gente que me gusta. Que conozco las decisiones que va a tomar o que me gustan la cabeza compositiva que tienen. Ellos te dicen, te transmiten, mira, para este tema se me ocurrió tal cosa. A veces, pero no nos preguntamos tanto, Ajá. En todo caso lo hacemos y después, ¿te pareció bien? ¿O querés más así o así? Y es la dinámica que nos gusta, además. No anda pidiendo tanto permiso porque... Primero que nada tenemos confianza en el otro y de ahí hacer lo que más te guste. ¿Contaste con un saxofonista también? Un saxofonista que se llama Martín de la Vedova, a mi criterio nuestro gran saxofonista tenor en Córdoba, en un par de temas. También tocó el soprano ahí, que toca muy bien. Sí, y tenía ganas de meter, primero de invitarlo a él y segundo de que haya esa sonoridad en el disco en algunos temas. ¿Recordás cómo fuiste armando toda la parte de piano para apariencias, que es la intro del tema? Sí, también. Primero había unos acordes y básicamente era improvisar un poquito antes de empezar hasta llegar a una cosa más o menos escrita que está después, donde todos identifican que es el principio del tema.
En ese momento creo que fue esto, el disco se editó en el 2020, pero vos ¿hace cuánto ya venías trabajando en esta idea de querer hacer una música más, más armada quizá? Sí. No, eso fue como un boom de gente que... Eso fue, lejos del torbellino. Yo estaba leyendo un libro que se llamaba En el Maelstrom, viste, que es el torbellino, que habla sobre improvisación libre. Mira. Y no sé si era en la pandemia o qué, pero hubo como un boom de gente que improvisaba libre, pero cualquiera se ponía a improvisar. Y fue reacción a eso también, ¿no? Digo, cualquiera se pone a hacer improvisación libre. Voy a hacer música. Hiciste todo lo contrario, tonal. Es una cosa que, digamos, rompe con lo que es la improvisación, está Sí. más armado. No rock, hay improvisación, Sí, hay, pero dentro hay, de sí. unas estructuras más rígidas. Claro. Y ahora me acuerdo que me rebelé contra eso, con que cualquiera agarraba el instrumento e improvisaba libremente. Digo, voy a hacer música todo lo rígida que se pueda, Claro. pero que a la vez me tiene que gustar, digamos así. Entonces elegí armonía, un lenguaje armónico más bien tradicional, y salió eso. Pero fue corto ese periodo de que me pasó eso. Fueron un año, hay un año antes, 2 años antes, desde el 18, 19, me empecé a escribir esa música y la terminé grabando en el 20. El disco prácticamente salió cuando estábamos en pandemia, Claro. en el aislamiento. Sí. Cuando sale el disco ya... En la pandemia, cuando me ofreció 2 ventanas y ahí grabé 2 discos, digamos. Creo que uno fue ese y en la otra ventana fue Cuando sea necesario. un piano solo. piano solo. Fue de Schoenberg, lo grabé también en plena pandemia, en una semana de gracia que tuvimos ahí de apertura. Ajá. Las improvisaciones de Schoenberg fueron eso también. Me acuerdo que me fui al Buen Pastor, que es otro espacio cultural en Córdoba, que es lindísimo. Y también fueron una de esas ventanas que nos permitieron salir, pero que después se volvió a cerrar. Claro. Bueno, en las 2 ventanas yo saqué un disco en cada una, grabé un disco en cada una. Entonces después lo otro fue solo trabajar, hacer home office para editarlo. ¿Trabajabas con los músicos mediante tu compu, es decir, a distancia? A veces, en la pandemia. No mucho. Lo que hacemos antes de la pandemia y después, y ahora lo seguimos haciendo, es mandarnos la música hasta el momento de tocar. Uh-huh. Incluso audios como demostraciones de cómo funciona cada cosa. Porque como ya nos conocemos, sabemos que con eso nos alcanza, digamos, por lo menos para un primer encuentro con la música.